Como ustedes saben, los españoles son una autoridad en quesos artesanales y entre los quesos más famosos está el manchego, el queso curado, el queso cabrales, que es un queso azul, entre otros muchísimos quesos. Pero no sabía que España tenía un queso sumamente rico y que era un queso fresco, y me refiero a un queso fresco llamado queso de Burgos. Hola amigos, soy Dietrich Truxes, el Doctor Quesero, y quiero dar la bienvenida a otro de mis videos. Y si son nuevos aquí en el canal, los invito a suscribirse y activar la campanita de notificación para que no se pierdan nada de todo el contenido que continuamente estamos poniendo. Entonces, averiguando por allí y por acá, me enteré que el queso de Burgos se hace con parte de leche de oveja y parte de leche de vaca. El hecho es que hice el queso de Burgos y se lo di a probar a un amigo del trabajo como ingeniero, pues yo también trabajo como ingeniero, y le encantó. Ahora quiere hacerlo en su casa, con su familia, y como dice él, ala, es que lo he hecho tanto de menos. Para lo cual, por supuesto, también lo complací. Entonces, aquí les dejo el video con la receta para hacer el queso de Burgos para que lo hagan en su casa. Así que disfruten. Bueno, ahora vamos a verter la leche. En este caso estamos vertiendo primero la leche de oveja, 1 litro de leche de oveja, y luego vamos a colocar la leche de vaca. En este caso vamos a colocar 1,5 litros de leche de vaca. Como ven, la leche cuesta en salir porque tiene demasiada crema, porque se trata de leche no homogeneizada. En total estamos haciendo 2,5 litros de leche. Pudiéramos hacer 3 litros de leche sin ningún problema. Lo importante es que la leche sea no homogeneizada para que tome fuerza la cuajada. Luego calentamos la leche, a la temperatura de la bacteria, que son 40 grados centígrados. Estamos utilizando una bacteria termofílica y vamos ahora a colocar el cloruro de calcio para darle un poco más de consistencia a la cuajada. Después, una vez añadido el cloruro de calcio, se coloca el 0,5 mililitros de cloruro de calcio por cada litro de leche, y colocado el cloruro de calcio vamos a revolver para que todo se integre bien. Una vez colocado el cloruro de calcio, procedemos a colocar el cultivo. Podemos colocar yogur griego, o yo en este caso estoy colocando un cultivo termofílico liofilizado. De las dos formas como lo hagamos es igual. Dejamos que el cultivo se hidrate por 5 minutos y luego revolvemos bien para que el cultivo se integre en la leche. Ya integrado el cultivo, dejamos madurar la leche por 1 hora, y pasada la hora vamos entonces a colocar el rennet o cuajo. La cantidad de rennet o cuajo es según las especificaciones del fabricante. Yo en este caso estoy colocando 0,0175 gramos de cuajo por cada litro de leche. Hagan la operación matemática para calcular el total. Una vez colocado el rennet, revolvemos máximo por 1 minuto y dejamos que la leche se coagule por 1 hora. Y pasada la hora, vamos a proceder a verificar el corte. Para verificar el corte tenemos que cortar como vemos en la imagen, y si la cuajada tiene la consistencia de un yogur o de un gel, ya está lista para cortar. Y vamos ahora a cortar en cubos de 1 centímetro, 1,5 centímetros. Si desean saber más detalles de cómo cortar la cuajada, los invito a ver mi video de corte de cuajada en el link que les pongo aquí arriba. Una vez cortada la cuajada, dejamos que la cuajada expela suero, y una vez que ya ha botado suero o ha empezado a botar suero, empezamos a revolver la cuajada. Revolvemos la cuajada suavemente al principio para que siga botando suero. Si es necesario que cortemos la cuajada, la cortamos. La idea es lograr cubos de 1 centímetro, 1,5 centímetros. Como ven, la cuajada está bastante fuerte porque tiene cloruro de calcio.
Y también la leche de oveja le da mucha consistencia a la cuajada también. Entonces, bueno, seguimos cortando y seguimos revolviendo. Debemos hacer esto por unos 20-30 minutos hasta que la cuajada consiga la textura apropiada. Una vez que tenga ya la textura, procedemos al desuerado. Como ven, yo sigo cortando aquí porque estoy cortando con el cuchillo. Si corto con la lira es mucho más fácil, solamente tengo que hacer un solo corte. Cortamos en sentido norte a sur y en sentido este a oeste y cortamos también transversalmente. Con la lira es mucho más fácil. Ya con la cuajada a la textura target, procedemos al moldeado. Para moldear simplemente agarramos la cuajada y la metemos en el molde. Si deseamos usar una gasa para queso, lo utilizamos. Si no deseamos utilizar gasa, no hace falta. Lo que tenemos que hacer es llenar el molde hasta el tope. Podemos botar también el exceso de suero y tenemos que dejar que la cuajada escurra por sí sola. Lleno el molde, fíjense cómo la cuajada parece como una gelatina. Bueno, eso se debe a que la cuajada todavía tiene bastante humedad y es una característica específica del queso de Burgos. Ya volteado el queso, lo salamos. Como ven, salamos por toda el área perimetral del queso. No hay que colocarle mucha sal porque el queso de Burgos no tiene mucha sal. Entonces, una vez salado, la sal va a ir penetrando al queso por ósmosis. Entonces, ya una vez salado, lo metemos en la heladera para que él se termine de salar y se termine de enfriar y separe la sinéresis. Como ven, ya tenemos el queso listo. Ahora va para la heladera. Entonces, ¿les gustó el video? Si les gustó, los invito a compartirlo con sus amigos para que también lo puedan disfrutar. Si lo comparten, el algoritmo de YouTube lo va a compartir también y así va a llegar a muchísimas más personas y todos aprenderán mucho más sobre quesos artesanales. También los invito a seguirme en mis redes de Instagram con @doctorquesero, de Facebook con Doctor Quesero, Twitter y TikTok con @doctorquesero y también pueden suscribirse a mi podcast de Spotify llamado Cheese O'Clock. Y si desean apoyarnos, pueden hacerlo por Patreon o en el programa de membresía del canal. Y recuerden que están a solo un queso de distancia hasta alcanzar sus sueños. Hasta la próxima.